Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Ivette Mota y por supuesto les doy la bienvenida a su programa para platicar, como cada semana, de estos episodios de la historia que han formado nuestro México, acompañados por supuesto del doctor Felipe Ávila, titular de este programa, que con cada programa nos comparte su conocimiento, a la cual, bueno, también agradecemos su compañía en este programa. Saludar a Felipe. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Ivette, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos como siempre. Queremos mandar un saludo muy particular a las personas que nos han hecho el favor de compartirnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerden que este es un programa grabado, pero aún así queremos mantener la comunicación con ustedes. Les mandamos un saludo a Leo. Leo, gracias por tus comentarios. Desde Zacatecas también nos sintoniza Iván Alejandro Islahuaca. Él nos sintoniza desde Radio Zacatecas, nos dice que es un excelente programa y que considera que la historia de Vicente Guerrero ha sido subvalorada. También reconoce la gran labor de este personaje. Por otro lado, nos da sus comentarios, Martín Juárez. Él nos dice que es un excelente programa, que deberían distribuir libros en toda la República sobre la vida de Vicente Guerrero y de esta forma erradicar la discriminación al racismo. También es parte, pues, que la historia de este gran personaje nos ha dejado, que es una lucha hacia el racismo. Mandamos un saludo también muy particular a las personas que nos escuchan desde la universidad, la radio de la Universidad de Guadalajara, allá en Jalisco. Y bueno, pues les comentábamos, en los últimos programas hemos platicado acerca del gobierno de Vicente Guerrero, y en este particular programa vamos a hacer más énfasis de toda esta época. Para poder platicar de ello, el doctor Felipe abordará este episodio de la historia de nuestro país. Y bueno, antes de iniciar, yo los invito a que escuchen esta semblanza del doctor Felipe Ávila para que conozcan quién es nuestro conductor y cuáles han sido sus líneas de investigación. Y regresamos a Historia Viva. Felipe Ávila Espinosa es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente, se desempeña como profesor del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha colaborado como autor en artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. Entre su vasta producción sobresalen el pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes, los orígenes del zapatismo, entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, las corrientes revolucionarias y la soberana convención, breve historia del zapatismo, Emiliano Zapata, la lucha por la tierra, la justicia y la libertad. Asimismo, es coautor con Pedro Salmerón de la historia breve de la Revolución Mexicana y es coordinador del libro El Zapatismo, volumen 7 de la historia de Morelos, Tierra, Gente, Tiempos del Sur, bajo la dirección de Horacio Crespo. El doctor Felipe Ávila es el director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México desde el año 2019. Estamos de regreso en Historia Viva. Agradecemos a quienes nos siguen también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, de Facebook, Twitter, de Radio Educación, así como del INER.
en sus respectivas páginas web, en las emisoras 1060 de AM y el 96.5 de FM. Ya les mandábamos saludos a quienes nos escuchan a través de la radio de la Universidad de Guadalajara y también, por supuesto, al 104.3 FM de Hermosillo, Sonora. Así que no hay pretexto, tenemos muchas vías por las cuales ustedes nos pueden escuchar y dejarnos sus comentarios. Y bueno, pues Felipe, entramos de lleno con el tema. El 24 de febrero de hace 200 años, Vicente Guerrero tomó una decisión muy noble, trascendental para la historia de la construcción, de la consumación de la independencia y el nacimiento de esta nación mexicana. Además, también fueron las bases de su futuro gobierno. ¿Qué piensas de ello, Felipe? ¿Por dónde podríamos empezar contextualizando este momento de la historia de nuestro país? Sí, Beth, con mucho gusto y nada más contestando a nuestros amables radioescuchas que nos siguen por las frecuencias de Radio Educación y que ahora también ya nos pueden ver a través de Facebook. Nos da muchísimo gusto, aunque estamos a la distancia y es un programa grabado. De todas maneras, como ya lo dijiste bien, para nosotros es muy importante tener esta comunicación y esta retroalimentación con nuestro público. Y con relación al comentario que hacía uno de los amables radioescuchas de que difundiéramos más libros acerca de Vicente Guerrero, pues quiero informarles que en nuestra página y en nuestras redes sociales, desde el domingo subimos muchos contenidos sobre Vicente Guerrero y en particular una biografía para niños que está descargable de manera libre y gratuita para que todas y todos los que quieren conocer más acerca de este personaje pues puedan bajar este recurso. Subimos también una antología con lecturas y testimonios acerca de Vicente Guerrero, desde sus contemporáneos hasta historiadoras e historiadores más recientes. Y subimos muchos contenidos en redes sociales que creo que sería importante, interesante para todos los que quieran conocerlo más a fondo, que se dieran una vuelta por nuestra página. Ahí van a encontrar muchos materiales que les van a interesar. Y con relación a tu pregunta, Ivette, me parece que es muy importante. Ahora este 14 de febrero que acaba de pasar, se llevó a cabo una importante ceremonia conmemorativa en Cuilapan, en el lugar en donde fue asesinado hace 190 años Vicente Guerrero. Fue una ceremonia cívica encabezada por el presidente de la República, a la que asistieron los gobernadores de Oaxaca y de Guerrero, así como distintos miembros integrantes, hombres y mujeres del gabinete del actual gobierno de la República. Y creo que fue una ceremonia muy emotiva, muy importante, que pues justamente trata de ir reivindicando el importante papel de Vicente Guerrero en la historia de México y en particular en la consumación de la independencia. Como hemos estado viendo en los 3 anteriores programas con los que iniciamos esta segunda temporada de Historia Viva, pues hemos estado discutiendo varios temas relacionados con la figura de Vicente Guerrero, justamente para que la gente lo conozca, para que sepa la importancia que tuvo, para que también se destaque que pues es un presidente de origen africano, cuya sangre venía en parte de estos esclavos africanos que habían sido traídos por la fuerza desde el siglo XVI para trabajar de manera obligada, forzosa, en algunas de las actividades económicas de la Nueva España. Y en este evento al que te hago referencia, Ivette, del 14 de febrero recientemente pasado, asistió también el hijo de Martin Luther King, este importantísimo personaje afroamericano, uno de los precursores de la lucha por los derechos civiles. Y el discurso que pronunció su hijo fue muy emotivo y subrayó el hecho de que México hubiera tenido un presidente de la República con sangre africana muchísimo tiempo antes que Barack Obama. Muchísimos años antes, más de una centuria, casi 2 centurias antes de que hubiera un presidente afrodescendiente en los Estados Unidos, pues en México ya habíamos tenido uno, ¿no? Entonces eso le dio mucho gusto a Martin Luther King
y lo comentó. Y bueno, también hemos estado comentando en este programa, Ivette, cómo es muy importante subrayar la importancia de Vicente Guerrero, pero también destacar su origen, porque esto es algo que a veces se olvida, esto es algo que se ignora. Ha habido intentos por blanquear a Vicente Guerrero, por hacer a un lado su origen afrodescendiente, y esto nos parece que, pues, que no le hace justicia al personaje y que hay que conocerlo y reivindicarlo tal y como fue, y subrayar con esto la importancia de la participación de los grupos de negros, de mulatos, de pardos, como se les llamaban a las distintas mezclas raciales con sangre africana, y que tuvieron un papel fundamental en la independencia y también en la consumación, porque en la zona en la que nació Vicente Guerrero y en donde arraigó el movimiento insurgente desde la etapa encabezada por José María Morelos, estos grupos étnicos de origen africano tuvieron una importancia fundamental, y en buena parte el ejército de Vicente Guerrero estaba compuesto por afrodescendientes. Eso nos parece que también es muy importante de subrayarlo. Y bueno, hemos comentado también en los programas anteriores que sin Vicente Guerrero no hubiera sido posible consumar la independencia, porque gracias a la lucha de Vicente Guerrero, a la resistencia, al haber mantenido viva la llama insurgente en el territorio del estado que hoy lleva con justicia su nombre, el estado de Guerrero, fue posible establecer esta negociación entre el líder del ejército realista, Agustín de Iturbide, con el líder del ejército insurgente, Vicente Guerrero, para ponerse de acuerdo y establecer una negociación que permitía una salida negociada a una guerra que ya llevaba 11 años, una guerra muy costosa, una guerra que había provocado miles de muertes, de heridos, de mutilados, de traumas, de dolor, y que había causado también, pues, la destrucción de buena parte de la economía novohispana, de manera que la sociedad de la Nueva España en 1821 era una sociedad que estaba cansada, que estaba exhausta, que estaba deseosa de encontrar la paz, y que precisamente a través del Plan de Iguala fue posible establecer esta solución política, una negociación entre los dos líderes más importantes que hasta entonces habían estado enfrentados, para de manera conjunta ponerle fin a la guerra civil y establecer la consumación de la independencia. Y decíamos también que la figura de Vicente Guerrero es relevante porque él puso como condición para negociar con Agustín de Iturbide que la base no podía ser otra más que la independencia absoluta de España, que si Iturbide no estaba de acuerdo con ese principio, no había nada que negociar, no había forma de que se reunieran, no había forma de que unieran sus fuerzas, si no era a partir de la independencia absoluta de España. Y esto quedó plasmado en el Plan de Iguala, Ivette. El Plan de Iguala fue la cristalización de este deseo de la independencia que había comenzado con Hidalgo, que había continuado con Guerrero, con la lucha de todas las grandes mujeres y grandes hombres y personajes anónimos que habían formado parte del movimiento insurgente, y que Guerrero mantuvo vivos y los propuso como un principio ineludible para poder establecer una negociación, y de esto es de donde surge el Plan de Iguala, que es un plan que tuvo muchas virtudes, y una de ellas es que, además de consumar la independencia, pues le dio salida a las principales aspiraciones de prácticamente todos los grupos que formaban la sociedad novohispana desde entonces.
porque se sumaron al plan de Iguala no solamente los jefes militares realistas y los jefes militares insurgentes, sino también las provincias, las diputaciones, también los representantes de la iglesia, los representantes de los gremios, los representantes de las distintas regiones de lo que entonces era el virreinato de la Nueva España. Y por eso es que a partir de la proclamación del Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, los siguientes meses, que van de febrero a septiembre de 1821, es un proceso relativamente terso. Es un proceso en donde, si bien hubo todavía batallas, las batallas pues no fueron de gran envergadura, porque poco a poco las provincias, las jefaturas militares, las comandancias, la tropa de los ejércitos que habían estado enfrentados y las distintas autoridades y representantes de los gremios y de la iglesia se fueron sumando al plan de Iguala, de manera que los que querían que la Nueva España siguiera siendo una colonia dependiente de España, se fueron quedando arrinconados y en minoría y sin capacidad realmente de poder seguir manteniendo el yugo colonial. Por eso es que el ejército trigarante, cuando entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, pues es una entrada triunfal, en donde prácticamente la unanimidad, salvo unos pequeños núcleos que son la excepción, pero prácticamente la unanimidad de la sociedad que hasta entonces había sido novohispana, pues está de acuerdo en que se constituya una nueva nación libre, independiente y soberana, Ivette. Justamente esto es uno de los grandes alcances del Plan de Iguala que nos resume el doctor Felipe, y que también justamente tras este Plan de Iguala forzó prácticamente a la autoridad virreinal a reconocer la independencia de México. Felipe, ¿cuál fue el contexto justo de este reconocimiento, o sea, ya con esta entrada, y el alcance de los tratados de Córdoba? Sí, Ivette, hay que recordar que en 1820, cuando se había restablecido en España desde 1814 la monarquía absoluta de Fernando VII y había desconocido la Constitución Liberal de Cádiz, que se había promulgado en 1812, en 1820 hay una reacción, hay una insurrección, hay un golpe militar que obliga a Fernando VII a retractarse y a aceptar y jurar nuevamente la Constitución Liberal de Cádiz. Esto le da una connotación política completamente distinta, no solamente a España, sino también a todo lo que pasaba en las colonias hispanoamericanas, porque el restablecimiento de la Constitución Liberal de Cádiz fue percibida por algunos grupos de criollos, de comerciantes, de jefes militares, de autoridades religiosas, como una amenaza, porque creían que el restablecimiento de los principios liberales de la Constitución de Cádiz iba a acabar con sus fueros y con sus privilegios, iba a acabar con el monopolio comercial que ejercían los consulados de comerciantes novohispanos, que iba a acabar con los tribunales especiales que tenían los militares y los religiosos, iba a acabar con las prerrogativas que tenían estos sectores privilegiados, y entonces de alguna manera se mostraban inconformes con este restablecimiento constitucional. Todavía la Nueva España pues seguía siendo una colonia que dependía de España, y la Constitución de Cádiz también fue jurada aquí hacia mayo de 1820, y esto fue percibido también por grupos importantes de criollos, de religiosos y de militares, de comerciantes, de mineros, de terratenientes, como una amenaza para sus privilegios. Y en este contexto, Ivette, es que hay un cambio de autoridades. El virrey Apodaca es sustituido, hay un intento de golpe militar para deponerlo,
la corona española envía a un nuevo virrey con el rango de capitán general, que es Juan O'Donoghue, que llega a la Nueva España a mediados de 1820, y que sin embargo de 1821, cuando ya se había proclamado el Plan de Iguala, y cuando llega el virrey, que todavía no alcanza a tomar posesión, y de hecho no toma posesión como virrey, sigue siendo capitán general, pues se da cuenta que la situación en la Nueva España es completamente distinta, que los seguidores del Plan de Iguala tienen mayoría, ya han conquistado la mayoría de las provincias, tienen a la mayoría de los jefes militares en su favor, y hay una serie de pronunciamientos de las diputaciones provinciales y de otras personalidades importantes que están a favor de la independencia, y que ya no es posible mantener el yugo colonial, y por eso es que establece negociaciones con Agustín de Iturbide para tratar de encontrar una solución negociada. Y de ahí es de donde surgen los tratados de Córdoba, y ven que en esencia ratifican el Plan de Iguala, es prácticamente lo mismo que establecía el Plan de Iguala, con una salvedad, que en el Plan de Iguala se decía que pues el gobierno de México iba a ser una monarquía constitucional en manos de Fernando VII, y si Fernando VII no aceptaba o no podía, pues que fuera uno de los infantes de la Casa de Borbón quien se hiciera cargo de gobernar a esta nueva nación independiente, que sería la nación mexicana. Los tratados de Córdoba modifican esta cláusula para que en caso de que Fernando VII o los miembros de la Casa de Borbón española no aceptaran venir a gobernar México, entonces fuera el Congreso mexicano el que decidiera quién debía de gobernarnos. Esta es la diferencia que tienen los tratados de Córdoba con el Plan de Iguala, Ivette. Justamente, Felipe, ¿cómo se expresan estas dudas y los desacuerdos con los antiguos insurgentes, con el rumbo que iban tomando las acciones de Agustín Iturbide? Me quedo con esta pregunta porque posteriormente vamos a escuchar una cápsula que preparamos un poquito al respecto, pero para tener esta antesala. Ok, sí. Desde luego, los antiguos insurgentes, como Vicente Guerrero, como Guadalupe Victoria, ellos pues no estaban de acuerdo en que la nación mexicana fuera una monarquía. Ellos ya tenían un pensamiento republicano. De hecho, la república comienza a tomar fuerza desde Morelos, desde 1813, 14, 15. La propuesta de los insurgentes ya no es solamente conseguir la independencia, sino también constituir una república. Y sin embargo, como se da la negociación entre Guerrero e Iturbide, de la que surge el Plan de Iguala, pues no tenían la fuerza suficiente para plantear en este momento, en 1821, la constitución de una república. Entonces aceptan que sea una monarquía constitucional, es decir, que haya un Congreso, que haya un gobierno representativo, y que la monarquía no sea una monarquía absoluta, sino que sea una monarquía que se rija por una constitución, y que esa constitución contenga principios liberales, que garanticen la igualdad de todos ante la ley, que abolan la esclavitud, las castas, la división por estamentos sociales, los tributos, en fin, todas las que habían sido algunas de las principales demandas sociales y políticas de los insurgentes. Entonces, desde luego que no estaban de acuerdo con la monarquía, y no estaban de acuerdo tampoco con que Agustín de Iturbide, quien, a pesar de que se había convocado al Congreso y que el Congreso había comenzado a sesionar y que asumió la soberanía de la nación en 1822, las fricciones, las diferencias y los enfrentamientos entre el Congreso y Agustín de Iturbide, que era el jefe de la regencia, todavía no era imperio mexicano, lo llevaron a tomar la decisión de disolver el Congreso. Y al disolver el Congreso,
hubo dificultades y de ahí vino pues una serie de pronunciamientos en contra y que llevaron pues a que se entrara en una situación de crisis política muy aguda. Entonces, Iturbide, con el apoyo del Congreso, logró proclamarse, que se le aceptara como emperador el 21 de mayo de 1822, asumió como emperador del Imperio Mexicano, y desde luego, pues no estaba de acuerdo los antiguos jefes insurgentes como Vicente Guerrero en este curso que estaban tomando los acontecimientos. No aceptaban que la nueva nación fuera un imperio y que fuera un imperio en donde algunas de las decisiones de Agustín de Iturbide pues iban en contra de los principios que ellos habían estado defendiendo desde muchos años atrás. De manera que este conflicto entre el Congreso con el emperador, entre los antiguos insurgentes con el emperador, entre algunas de las provincias con el emperador, porque una de las consecuencias de la constitución del imperio de Agustín de Iturbide fue que las provincias centroamericanas que formaban parte de la Capitanía General de Guatemala, que se habían adherido a la independencia de México, pues no estuvieron de acuerdo tampoco con el curso que estaban tomando los acontecimientos encabezados por Agustín de Iturbide, y se separan, se independizan del Imperio Mexicano. Y bueno, pues esto lo que nos habla es que la independencia, a pesar de que había sido un proceso muy pactado, muy negociado, en donde prácticamente todos los grupos habían estado de acuerdo, pues había sido una solución transitoria, porque en realidad seguía habiendo diferencias de proyecto, políticas y sociales muy importantes que fueron aflorando y que fueron creciendo y que fueron haciendo muy difícil el gobierno imperial de Iturbide hasta que hizo crisis. Entonces, fueron momentos muy difíciles, el parto de la nación mexicana, el nacimiento, a pesar de haber surgido en medio de entusiasmo, de alborozo, de gran esperanza, pues este panorama luminoso muy pronto se fue oscureciendo, porque había pues muchos problemas, falta de recursos, ambiciones, pero sobre todo diferencias de proyecto, diferencias de nación, de proyecto de nación, enarboladas por los antiguos insurgentes y por los que habían sido realistas y defensores del sistema colonial y que ya no existían, ¿no? Y además de todas las presiones internacionales de España, que nunca reconoció en esos momentos la independencia de México, la ambición de las potencias europeas, particularmente de Gran Bretaña, y de la nueva potencia americana que estaba surgiendo en el norte de nuestro país con los Estados Unidos, pues todo esto conformaba un panorama interno y externo bastante complicado, Ivette. Que justamente ya lo hemos platicado en nuestros dos programas anteriores, esta lucha por el reconocimiento no solo del gobierno de manera interna, sino también a nivel internacional, y cómo pues los proyectos, como menciona Felipe, estos proyectos de nación pues tenían visiones diferentes, así es como se deslinda Vicente Guerrero del gobierno, de la visión de Agustín de Iturbide. Vamos a hacer una muy breve pausa para conocer un poco en esta siguiente cápsula que preparamos para ustedes sobre este resumen de la presidencia de Vicente Guerrero, y regresamos a su programa Historia Viva. La rebelión de la Acordada obligó a Manuel Gómez Pedraza a renunciar a la presidencia concedida entonces a Vicente Guerrero, quien inició su periodo el 1 de abril de 1829. Tenía 47 años y, como era de esperarse en su primera proclama como presidente, propuso respetar a las autoridades federales y estatales, así como se comprometió a fomentar la educación popular y el saneamiento de la economía.
Guerrero integró su equipo de gobierno con yorquinos reconocidos como Lorenzo de Zavala y José María Bocanegra. Como presidente, Vicente Guerrero decretó una segunda ley de expulsión de españoles e hizo frente al intento de reconquista de los realistas, capitaneado por el brigadier Isidro Barradas. A pesar de que la victoria sobre la escuadra española acrecentó el prestigio del ejército mexicano, este se encontraba en una situación desastrosa, sin equipamiento ni recursos. Reinaba la indisciplina, así como la corrupción política y económica de sus oficiales, dispuestos a secundar levantamientos contra el gobierno central. Ante los problemas económicos del régimen, los generales del ejército protestaban y se mostraban dispuestos a la rebelión en caso de que no les fueran suministrados sus haberes en tiempo y forma. Sin embargo, los adeudos con el exterior colocaron al gobierno de Guerrero en una posición endeble, razón por la cual, buscando superar estas carencias, se recurrió a los préstamos de los capitalistas del país, aun y cuando se firmaron con intereses desmesurados. Así inició la época de los agiotistas. El ministro de Hacienda, Lorenzo de Zavala, inició una reforma fiscal que gravó los negocios comerciales, las propiedades rústicas y urbanas, pero también buscó el fomento de la economía a través de la venta de bienes de la Iglesia. Sin embargo, las continuidades de la sociedad católica tradicional y propietaria fueron mucho más fuertes que los intentos por transformarla. En los periódicos se inició una campaña contra el ministro Zavala que lo obligó a dimitir y de inmediato se generó otra más en contra del representante diplomático estadounidense Joel Roberts Poinsett, que obtuvo también fatídicos resultados al ser sustituido por Anthony Butler. El gobierno de Vicente Guerrero intentó entonces encabezar una transformación de la sociedad mexicana, para lo cual expidió un decreto donde abolía la esclavitud en México, además de que propuso una reforma fiscal y educativa y la supresión de los fueros militares y eclesiásticos. Otros temas alarmantes para aquella sociedad tradicional que se encontraba transitando hacia el nacimiento de la nación mexicana fueron la tolerancia religiosa, la discusión de las reformas políticas y sociales y las medidas gubernamentales ejercidas, así como la constante confrontación entre las clases propietarias, el clero y el ejército, involucrados incluso con antiguos insurgentes como Nicolás Bravo, quien secundó el Plan de Jalapa, a través del cual se desconoció al presidente Guerrero y se invitó al vicepresidente Anastasio Bustamante, un antiguo realista, a dirigir la rebelión. Los ataques contrarios a Guerrero en la prensa subrayaron su condición social y sus rasgos físicos para presentarlo como un hombre peligroso y predispuesto a la violencia y al odio contra la civilización española. Estas campañas de odio y la rebelión tuvieron éxito y Vicente Guerrero se vio obligado a refugiarse en las tierras del sur. Entonces, el Congreso lo calificó como incapacitado para gobernar y organizó una celada para capturarlo, en la que estuvieron implicados tanto el ministro y criollo guanajuatense Lucas Alamán como Nicolás Bravo. Vicente Guerrero fue fusilado en Cuilapam, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831. Desde entonces, su figura está asociada a las reivindicaciones de las clases populares, a la herencia afromestiza en nuestro país y a la rebeldía innata del pueblo mexicano. Continuamos en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para ustedes, para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. Por eso siempre les recordamos que aunque estamos en un programa previamente grabado, tenemos todas nuestras vías de comunicación para que nos hagan llegar sus comentarios. Les prometemos que se los vamos a responder. Y bueno, en esta ocasión el programa está dedicado al gobierno de Vicente Guerrero,
con, bueno, el conocimiento que nos comparte el doctor Felipe Ávila. Aquí, bueno, para dar continuidad al tema, yo le pregunto, ¿cómo llegó a ser presidente de la República Vicente Guerrero y cuáles fueron sus principales acciones como gobierno? Bueno, sí, Beth, me gustaría nada más recordar que, bueno, Vicente Guerrero siguió siendo un personaje político muy importante. Fue comandante militar de la región del sur, en el estado que actualmente lleva su nombre y que había sido la provincia de Tecpan, creada por José María Morelos, en donde tuvo lugar el Congreso de Chilpancingo, en donde Morelos había presentado su trascendental documento conocido como Los Sentimientos de la Nación. Entonces, Vicente Guerrero se mantuvo como un personaje político importante, como uno de los representantes más genuinos de la insurgencia original, de la antigua insurgencia, y por eso siguió siendo una personalidad política y social importante, porque además pues, tenía mucho prestigio, mucho reconocimiento y mucho apoyo entre una parte del ejército, pero también entre una parte de la población mexicana de más bajos recursos, precisamente por su trayectoria insurgente sin tacha, pero también por su origen étnico. Era visto como uno de los suyos, como uno de tantos grupos sociales marginados que veían en él a un igual a ellos, que lo respetaban, que lo querían, pero además Vicente Guerrero siguió siendo un ferviente partidario de la República y del federalismo, y por eso fue visto como uno de los líderes de una de las corrientes políticas que se formaron en los años inmediatos a la independencia nacional, que era el de un grupo que se ha catalogado como el de los masones de influencia yorquina, del rito yorquino, que eran como los más avanzados en términos sociales y políticos de la época. Era la corriente política más radical en el Nuevo México independiente que nacía. De manera que, después de que termina el gobierno imperial de Agustín de Iturbide, que se le exilia, que regresa al país, es detenido y es asesinado por traición a la patria, se establece el primer gobierno republicano encabezado por Guadalupe Victoria, que dura 4 años, y después hay elecciones. Hay que recordar que el sistema electoral de este primer México no era un sistema de elecciones directas, sino era un sistema indirecto. Quienes elegían al presidente de la República eran los representantes de las legislaturas de los estados. Y entonces quien tenía mayoría en las legislaturas de los estados, pues ese era el que tenía más posibilidades de ser elegido presidente de la República. Vicente Guerrero se presenta a las elecciones presidenciales, queda en segundo lugar, pero sin embargo el partido político que se llamaba el Partido Popular, que era del que formaba parte Vicente Guerrero, había ganado la mayoría de las elecciones legislativas y en los estados, y sin embargo quienes eligieron al presidente de la República no fueron esos nuevos diputados elegidos, sino los anteriores, que no eran en su mayoría afines a Vicente Guerrero. Y entonces, al no ser afines a Vicente Guerrero, pero que eran diputados que ya salían, a quien eligen no es a Vicente Guerrero queda en segundo lugar. Y entonces, como el Partido Popular considera que es una injusticia, porque ellos son quienes han ganado las elecciones y que tienen que tener al presidente de la República, que sería Vicente Guerrero, se inconforman.
y entonces estalla un conflicto cuando se dan cuenta de que, pues, en efecto, Vicente Guerrero tiene la mayoría del respaldo popular y del ejército y de las provincias, pues rectifican y lo nombran presidente de la República, ¿no? Y Vicente Guerrero asume como presidente de la República y sin embargo, solo alcanza a estar 9 meses en el gobierno porque sigue habiendo muchos conflictos, las finanzas públicas están en bancarrota, no se ha conseguido estabilizar completamente la paz en la República, sigue habiendo fuertes luchas por el poder, hay grandes muestras de descontento de los sectores privilegiados que piensan que pueden ser amenazados en sus privilegios por las medidas que tome Vicente Guerrero. Y también hay una campaña, incluso de algunos que habían sido sus antiguos compañeros de armas en la insurgencia, como Carlos María de Bustamante, que lo atacan de una manera feroz y lo atacan de una manera racista, no nada más por sus orígenes étnicos, por ser alguien que proviene de sangre africana, sino también porque dicen que no tenía cultura, que no había estudiado, que no tenía formación, que no estaba capacitado para dirigir a un país. Y entonces el gobierno de Vicente Guerrero tiene muy poco tiempo para poder llevar a cabo su programa como lo hubiera querido, porque está en condiciones muy difíciles de sobrevivencia prácticamente, de rechazo, de oposición, de resistencia, de ataques de una especie de bloqueo que le hace el Congreso y algunos gobiernos de los estados que hacen pues que sea muy inestable su gobierno, porque además a los pocos meses ocurre este intento de reconquista española que tiene lugar a través del ejército de Isidro Barradas, que desembarca en Tampico y que trata de acabar con la independencia de México y de reconquistarlo para España. El gobierno de Vicente Guerrero, a través de militares que estaban con él, como Antonio López de Santa Anna, logra derrotar este intento de reconquista de Isidro Barradas, pero pues eso hace que el ambiente político sea extremadamente complicado y que haya gente que quiere hacerlo a un lado, incluyendo muchos de sus antiguos compañeros de armas y compañeros políticos, ¿no? Entonces hay una especie como de efervescencia política, de complot, una trama que se va desarrollando tras bambalinas y después abiertamente, de gente que no está de acuerdo con Vicente Guerrero y que no está de acuerdo con las medidas económicas y políticas que está implementando y que no está de acuerdo tampoco con el que haya abolido la esclavitud desde la presidencia de la República y que haya emitido un segundo decreto de expulsión de los españoles, sobre todo pues porque estaban atentando contra la estabilidad política de la nación. Entonces, esto hace que haya muchos enemigos que se van uniendo en su esfuerzo para derrocarlo y finalmente pues, esto tiene lugar. Muy poco justamente a eso, perdón Felipe, justamente a eso había, bueno, ya tenemos 3 minutitos que nos quedan de este programa, pero me gustaría justamente concluir con esta parte, cómo fue que se planea este derrocamiento y bueno, el asesinato finalmente de este gran personaje, Vicente Guerrero, para que podamos concluir este programa con esta visión tuya. Pues sí, Beth, Vicente Guerrero cae víctima de la traición.
cuando estalla una rebelión que intenta derrocarlo, él pide permiso al Congreso para ponerse al frente del ejército y acabar con la insurrección. Nombra a un presidente provisional, un encargado del Poder Ejecutivo transitorio, y sin embargo, el vicepresidente de la República, que debía acompañar este esfuerzo institucional por mantener la legalidad, lo traiciona, se le voltea también, y al igual lo hace el Congreso, que lo declara incapacitado para gobernar. Incluso la declaratoria de incapacidad para gobernar tiene también un tinte muy racista y muy discriminatorio, porque en el texto que inicialmente se había propuesto en el Congreso era que estaba incapacitado moralmente para gobernar. Y luego ya se arrepienten y queda nada más que está incapacitado para gobernar. Pero esto hace que a Guerrero se le derroque por un golpe de Estado y por una traición, con un enorme racismo y discriminación, y que finalmente caiga preso por un traidor, un italiano, Francesco Picaluga, que lo engaña y lo invita a comer y lo apresa y lo entrega a sus enemigos. Pues Guerrero es llevado a Oaxaca, y de Oaxaca se le lleva al convento de Cuilapan, que está muy cerca de esa ciudad colonial, y ahí es asesinado, ¿no? Y de esa manera pues termina de manera trágica la vida de un extraordinario personaje, Ivette, que vale muchísimo la pena de conocer y de valorar, y que merece un reconocimiento por parte de la sociedad mexicana actual, porque es sin duda uno de los padres fundadores de la nación mexicana, Ivette. Así es, y no solamente es un día, recuerden que las efemérides históricas, pues es un pretexto, ¿no?, para recordar justamente, pues, la importancia de estos personajes, pero también es una invitación para toda la sociedad a que conozcamos más allá la historia de estos grandes personajes que han construido a nuestro México como nación. Felipe, ¿con qué nos quedamos pendientes para el siguiente tema, el próximo programa, para que nos escuchen? Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio de temática, Ivette. Todo febrero fue sobre la consumación de la independencia y sobre Vicente Guerrero. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, lo vamos a retomar más adelante. A lo largo del año varias veces vamos a retomar este tema, pero vamos a tener 2 programas acerca del feminismo, Ivette. Como viene ya el 8 de marzo, tan importante, queremos que los 2 primeros programas de marzo sea una reflexión, una plática sobre la importancia de la lucha feminista, de la lucha por los derechos de las mujeres, y vamos a contar con la participación de destacadas mujeres luchadoras sociales y defensoras de los derechos de las mujeres, Ivette. Perfecto, pues les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que busquen nuestros programas del año pasado. Justamente dedicamos una serie de 4 programas más o menos dedicados a la lucha feminista. No es solo un día, es un tema que se sigue tratando, que hay que llevar también día con día, y bueno, siempre la invitación para que podamos conocer todos estos episodios que nos han construido a nuestro México. Agradezco mucho al doctor Felipe Ávila, que cada semana nos comparte su conocimiento, y también a todos ustedes que nos escuchan cada programa, y por supuesto es una invitación para que nos acompañen la siguiente semana en su programa Historia Viva, la voz del pueblo de México. Mientras tanto, quédense en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma.
Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México. Gobierno de México.